La ciencia ha demostrado que la realidad no es tan fija como creemos, y tú puedes influir en ella. El famoso experimento de la doble rendija revela que nuestra observación afecta directamente lo que ocurre. Lo que parece un fenómeno de partículas subatómicas, en realidad tiene un profundo mensaje para tu vida diaria. Descubre cómo tus pensamientos pueden transformar la realidad que experimentas. Física cuántica y espiritualidad se encuentran en un punto sorprendente. Tú eres creador de tu mundo. Lo que pensabas que era un experimento de laboratorio, en verdad es un espejo de tu poder interior. Prepárate para entender cómo cambiar tu conciencia puede cambiar tu vida, de manera práctica y real. El observador consciente. Cómo la física cuántica revela tu poder interior. Bienvenidos, buscadores de la verdad y exploradores del espíritu. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante que une los misterios del universo subatómico con el inmenso poder que reside en cada uno de nosotros. Prepárense para ver la realidad desde una perspectiva completamente nueva. En el corazón de la física cuántica yace un hito fundamental, un experimento que ha desafiado nuestra comprensión del mundo material. Hablamos del célebre experimento de la doble rendija, una prueba que ha redefinido lo que creíamos saber sobre la realidad. Este experimento revela el comportamiento asombroso y contraintuitivo de las partículas subatómicas, los bloques de construcción más pequeños de todo lo que existe. Nos muestra que el universo a su nivel más fundamental es mucho más extraño y maravilloso de lo que podríamos imaginar. Su interpretación, lejos de quedarse en los laboratorios científicos, resuena profundamente en el ámbito de la espiritualidad y el desarrollo personal. Nos ofrece una metáfora poderosa para entender nuestra propia capacidad de influir en nuestra existencia. La clave de su asombro radica en la demostración de la dualidad onda-partícula de la materia. Nos enseña que las partículas pueden comportarse como ondas difusas de energía o como objetos sólidos y definidos, dependiendo de las circunstancias. Un ejemplo de esto. Imagina que estás buscando un nuevo empleo o proyecto importante. Si te enfocas en miedo y escasez, no voy a encontrar nada. Tu atención actúa como si observaras la rendija desde la física cuántica. La realidad parece colapsar en escasez y obstáculos. En cambio, si cambias tu enfoque hacia posibilidades y éxito, visualizas con claridad lo que deseas. Tu energía y acciones se alinean y comienzas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Como en el experimento, tu intención influye en el resultado. Para comprender su impacto, visualicemos el proceso básico. En el experimento, se disparan electrones o cualquier otra partícula subatómica hacia una barrera que contiene dos pequeñas rendijas paralelas. Detrás de esta barrera, hay una pantalla que registra dónde aterrizan los electrones. Nuestra expectativa clásica, basada en el mundo macroscópico que conocemos, es que los electrones se comportarían como diminutas balas. Si fueran partículas sólidas, esperaríamos que pasaran por una rendija o por la otra, dejando un patrón predecible. El resultado esperado clásico sería la creación de dos bandas distintas en la pantalla, justo detrás de cada rendija. Sería como si hubiéramos disparado pintura a través de dos aberturas, dejando dos líneas claras. Sin embargo, lo que se observa cuando no hay ningún observador presente es algo completamente diferente. Los electrones, al ser disparados uno por uno, crean un patrón de interferencia en la pantalla, similar al que producirían las ondas de agua. Este patrón de interferencia es la huella inconfundible de algo que se comporta como una onda, no como una partícula. Sugiere que cada electrón, de alguna manera inexplicable, pasa por ambas rendijas simultáneamente, interfiriendo consigo mismo antes de llegar a la pantalla. Es como si el electrón existiera como una onda de posibilidades que se extiende por el espacio, explorando todos los caminos posibles antes de decidir dónde manifestarse. Este comportamiento es el primer gran misterio.
Pero el aspecto más intrigante y revolucionario del experimento de la doble rendija surge cuando intentamos observar lo que está sucediendo. Aquí es donde la ciencia se encuentra con lo que muchos consideran lo místico. Cuando los científicos intentan determinar por qué rendija atraviesa cada electrón, introduciendo un dispositivo de medición, el comportamiento de las partículas cambia drásticamente. La simple intención de observar altera la realidad. Bajo esta observación, el patrón de interferencia desaparece por completo. Los electrones dejan de comportarse como ondas que pasan por ambas rendijas a la vez. En su lugar, se comportan como objetos sólidos y definidos, pasando por una sola rendija, tal como lo harían las balas. El patrón en la pantalla vuelve a ser el de dos bandas separadas. Esto significa que la simple observación, o el acto de medir, influye directamente en el comportamiento de la partícula. La conciencia del observador parece colapsar la onda de posibilidades en una realidad definida. No es que el acto de medir perturbe la partícula en un sentido físico tradicional. Es como si la partícula supiera que está siendo observada y, en consecuencia, se comportara de una manera diferente. Este fenómeno ha desconcertado a los científicos durante décadas y ha abierto la puerta a interpretaciones que van mucho más allá de la física convencional. Nos obliga a reconsiderar el papel de la conciencia en la creación de la realidad. Las interpretaciones fascinantes derivadas del efecto de la observación han establecido un puente inesperado. Han creado un vínculo profundo y significativo entre la física cuántica y la espiritualidad. Muchos pensadores y místicos postulan que la realidad fundamental no es un conjunto de objetos sólidos, sino una onda de posibilidades infinitas. Es un campo de energía y potencial puro, esperando ser definido. Aquí es donde entra en juego el rol de la conciencia. Nuestra observación, nuestra atención y nuestra intención actúan como el medidor en el experimento de la doble rendija. Nuestra conciencia colapsa esa onda de posibilidades. Al enfocar nuestra atención en una posibilidad específica, la extraemos del vasto campo de potencial y la manifestamos en nuestra realidad. El resultado es que la onda de posibilidades se convierte en una realidad específica y tangible. Lo que antes era un potencial ilimitado, ahora se materializa en nuestra experiencia. La implicación de esto es profunda y transformadora. Significa que nuestra atención, nuestras creencias más arraigadas y nuestras intenciones más profundas no son meros pensamientos internos. Son fuerzas activas que influyen directamente en la manifestación de nuestra realidad. Otro ejemplo práctico de esto. Supongamos que tienes un conflicto con un amigo o familiar. Si te concentras en la ira, el resentimiento o el juicio, tu observación refuerza patrones de tensión y conflicto en la relación. Si, en cambio, enfocas tu atención en comprensión, gratitud y soluciones, tu energía cambia la forma en que la otra persona te percibe y la dinámica de la relación mejora. Así, la conciencia actúa sobre la realidad de manera similar a cómo un observador afecta la interferencia de las partículas en la doble rendija. Esta comprensión nos lleva a una reflexión crucial sobre el poder inherente que poseemos. Si la conciencia tiene la capacidad de influir en la realidad a nivel cuántico, entonces tenemos la capacidad de moldear nuestra propia vida. No somos meros espectadores pasivos de un destino prescrito. Somos observadores activos, co-creadores de nuestra experiencia, con un poder inmenso para dirigir el curso de nuestra existencia. Los medios para moldear nuestra realidad son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Cada uno de ellos es una forma de observación que colapsa las posibilidades en nuestra vida. Una estrategia fundamental es enfocarse conscientemente en lo que se desea manifestar, en lugar de lo que se teme o se carece. Dirige tu atención como un rayo láser hacia tus aspiraciones más elevadas. Cultivar una mentalidad positiva y constructiva es otra estrategia vital.
Tus creencias actúan como filtros que determinan qué posibilidades permites que se manifiesten en tu experiencia. Además, es esencial actuar en consonancia con nuestros valores y aspiraciones. La acción inspirada es el puente entre la intención y la manifestación, solidificando lo que deseamos. El objetivo final es crear una realidad más acorde con nuestras aspiraciones personales, nuestros sueños más profundos y nuestro propósito de vida. Es vivir una vida que resuene con nuestra verdadera esencia. Este poder no es magia, sino una comprensión profunda de cómo funciona el universo a un nivel fundamental. Es la ciencia de la manifestación, anclada en los principios cuánticos. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que pronunciamos es una observación que contribuye a la construcción de nuestro mundo. Somos arquitectos de nuestra propia experiencia. El experimento de la doble rendija es mucho más que un descubrimiento científico revolucionario. Es una metáfora poderosa para la vida misma, una guía para entender nuestro lugar en el cosmos. Nos enseña que la realidad no es fija ni predeterminada, sino fluida y maleable, esperando nuestra participación consciente. Nos invita a despertar a nuestro verdadero potencial. El mensaje final es claro y empoderador. Somos observadores activos en el gran experimento de la vida. Nuestra participación consciente es fundamental para la creación de nuestra propia realidad. Esto nos invita a la responsabilidad de elegir nuestros pensamientos y emociones con sabiduría. Nos llama a reconocer nuestro inmenso poder para transformar no solo nuestra vida, sino también el mundo que nos rodea. Así como el electrón elige su camino al ser observado, nosotros elegimos nuestra realidad a través de nuestra conciencia. Despierta al observador que eres y comienza a crear la vida que siempre has soñado.